noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Contento de estar aquí en la casa del Señor. Que no venga el Señor un día de invierno o día de reposo. ¿Ven? Ahí por la mitad de la iglesia. Son palabras de Jesús, no son mías, por si acaso. Bien. Hoy día vamos a aprender algo, hermano. Escuché una predicación muy encachada y por eso me encantó. Encontré que había que traerla para que todos nos identificásemos con esta predicación. La encontré muy buena y algo vamos a aprender de esto. Amén. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí estuvimos un tiempo ahí y salimos de ahí, y hay otros que todavía están ahí porque son nuevos, y vamos a ver hasta ahí, bueno, cada uno sabe en qué grupo está. Amén. Vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 5. Los tres primeros capítulos de Mateo, el 5, 6 y el 7, hablan de los fundamentos del reino de Dios. Amén. Para que, si usted lo lee, ahí está todo lo que tiene que ver con los fundamentos del reino de Dios. Pero no voy a hablar de eso hoy día, sino que voy a hablar sobre algo que nosotros tenemos que identificarnos, que es con la multitud y con el discipulado. ¿Ven? Que bastante encachado, me gustó esta predicación, la escuché y bueno, tomé algunas citas, son muchas más, pero es más de lo mismo. Pero vamos a entender el concepto con algunas pocas citas que yo dé y nos vamos a dar cuenta dónde estamos parados. ¿Ven? Hay un corito que dice: dime tú dónde estás parado. No sé si se acuerdan, muy antiguo ese coro. Más de 30 años, Pastor Víctor. Más de 30 años. ¿Ves que somos de los antiguos nosotros? Hablaba de la roca y de la arena, ese corito. Muy antiguo, pero muy bueno. Bíblico total. Bien, nos ponemos de pie y vamos a hablar solamente 2 versículos para dar una introducción a lo que vamos a hablar este día. Dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hasta ahí nos vamos a leer. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor amado. Queremos aprender de tu palabra en este día. Queremos que tu Espíritu Santo haga morada en cada uno de nosotros, que nos sorpréndenos en este día, Señor, para aprender de tu palabra y ponerla por obra. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Tomen asiento, hermano. Aquí vamos a hablar de esto, como les decía al principio, la diferencia entre cuando somos de la multitud, tenemos una mente de multitud, y cuando tenemos una mente de discípulo. ¿Amén? Ahora, no es que uno sea más bueno y el otro sea más malo. Lo que tiene que ver es con lo que vamos a hablar hoy día, es con qué me identifico yo, dónde estoy yo y para dónde voy yo. ¿Amén? Me refiero con mi fe, con mi creencia, entendiendo el concepto del fundamento del reino de Dios. ¿Amén? Bien, vamos a dar algunas citas y vamos a hablar del Sermón del Monte, vamos a hablar varias partes de la Biblia donde Jesús habla de sus seguidores. Vamos a leer Mateos 4, 24 y 25. Dice así: y se difundió su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de toda Judea y del otro lado del Jordán. O sea, la multitud a Jesús le seguía. Amén. Bueno, más adelante vamos a ver por qué la gente le seguía.
una de las cosas que les seguía era por lo que veían. ¿Amén? Porque estaban sorprendidos. Acuérdense que 400 años no había venido palabra de Dios sobre Israel. ¿Amén? Se le llama la época de silencio, en que 400 años Dios no habló a su pueblo, hasta que apareció Juan el Bautista, que fue uno de los primeros que Dios levanta lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Y nos vamos a ver qué es lo que pasa con Jesús, porque Él es el que le abre el camino a Jesús, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Él era solamente para allanar el camino del Señor. ¿Ven? Él no era el Señor, sino que Él estaba preparando el camino. Bien, y como hablamos en el capítulo 5, 6, 7, no sé si usted lo quiere leer después en su casa, hablan del fundamento del reino de Dios. Aquí lo vamos a identificar el que... A ver, ¿cómo lo explico? Mucha gente seguía a Jesús, pero ¿sabe por qué le seguían a Jesús? Vamos a abreviarlo en varias palabras. Una, porque alimentaba a la multitud. Segundo, porque sanaba a todos los enfermos. Cuando digo a todos, cuando usted lee la Biblia, y a todos los sanó. Y una de las citas que más me llama la atención a mí, hermano, es cuando habla de milagros creativos, porque cuando usted le hablan de una cosa, de otra, lamentablemente nos vamos como muy superficial. Pero cuando habla Mateo, o Lucas parece que es, sí, Lucas, dice que sanó a los cojos y a los mancos, llama mucho la atención. O sea, a mí me llama la atención, no sé usted. Estamos hablando de piezas de las manos, me refiero, o de los pies que no estaban, y que Dios los sanó es porque lo hizo. Y la gente se maravillaba y se asombraba de las cosas que hacía Jesús. Pero lamentablemente la gente no conoce a Jesús, sino que lo sigue por las cosas que Él hace. ¿Está entendiendo? Ahora, cuando somos discípulos de Jesús, nosotros tenemos que tener una comunión con Él. ¿Amén? Le seguimos, oramos, buscamos de Él. La multitud no ora, no busca de Él. Solamente quieren ver señales. Lo vamos a leer en varias citas más adelante, vamos a leerla, que nos sorprende de repente de cómo la gente sigue a Jesús, pero como se dice vulgarmente, por los panes y los peces. No sé si ha escuchado ese dicho. ¿Amén? Bien, espero que no seamos nosotros de eso. La multitud también se maravilla de las cosas que hace Jesús. Y lo vamos a leer algunas citas, no todas porque son demasiadas citas. El discípulo sigue a Jesús no tanto por sus milagros, sino porque ha cambiado su vida. ¿Amén? El discípulo lo llama a Jesús, tiene un trato con Él y cambia primero, al discípulo me refiero, su corazón. Se lo muda. La Biblia habla de una persona que le mudó el corazón, pero después no confió en Dios. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl, la Biblia dice que Dios le mudó su corazón. Ahora, la impaciencia, y esto es para los discípulos, nosotros tenemos que tener paciencia. Amén. Todos los que están esperando algo, un favor de Dios, yo lo que les recomiendo es que tengan paciencia. Si no, le va a pasar lo que le pasó a Saúl. Amén. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Saúl, no? Estaba esperando a Samuel, Saúl va a esperarlo. Tienen que hacer un sacrificio. Este se demora mucho. Estoy aburrido de esperarlo. Lo hacemos nosotros. También algo le pasó a David. Amén. Cuando vio que se murió el que tocó el arca, ¿se acuerdan de esa parte? También se dio cuenta que el arca no la podía trasladar cualquiera, sino que tenían que ser los sacerdotes. Amén. Bien, la emoción. No, la llevamos el arca, no sé qué es el arca. ¿No es cierto? Pero no, Dios establece sus reglas y el que rompe sus reglas va a pagar sus consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que importa como discípulos? Que nosotros oremos a Dios y que Dios nos abra el entendimiento. No escuché ninguna vez. Para que todos lo hagan el entendimiento ya. Para poder entender y comprender. ¿Amén? Una de las cosas que también vamos a hablar, de que Dios tiene una afinidad con el discípulo.
no con la multitud. Vamos a leer uno de más adelante, pero lo voy a estar desglosando porque no quiero cortar este mensaje porque hoy día tenemos Santa Cena. La multitud quiere ser servida. Me duele esto que soy un mesánico. Necesito pega, el Señor me pega. Pero no hay un esfuerzo, no hay una comunión con Él, no hay un sacrificio. No sé si usted ha escuchado que todos los grandes hombres de Dios pagaron un precio. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo invertido en oración, en ayuno, búsqueda, que sacrifican muchas cosas para buscar de Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Veíamos a un Gigi Ávila, que ya logró ser Señor, que oraba, cuando yo escuché su testimonio, que oraba 8 horas diarias. ¡Wow! Me conformo con orar 8 minutos, dije yo cuando lo escuché la primera vez. Dije yo, 8 horas diarias. Es un precio. ¿Quién va a orar 8 horas diarias de lo que estamos aquí? Difícil, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el precio? No estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo dedicado, de que Dios, ¿por qué Dios le hablaba a él? ¿Por qué Dios le entregaba cosas? ¿Por qué Dios usaba en tantos sanidades, milagros? Yo fui a campañas de él, hermano, y asombroso, uno queda impresionado. A mí me quedé impresionado cuando una vez estábamos en el parque de Higgins, estaba detrás de un hombre gordito, bien un gruesecito el hombre. Bueno, ahí no solamente él, sino que hay varias más. Y el hermano Gigi pasó la mano así y dijo una pura palabra. Por su yaca fuimos curados. Y la gente quedó así, pero olvídese, sillas de ruedas que dejamos, partieron andando. Y este que estaba delante de mi ojo, así onda gordo, se desinfló delante de mis ojos. ¿Sabe qué? Bueno, yo lo he contado otras veces, pero es que impresionante. Y uno lo primero que hace, como unos carnal, mire para el suelo. ¿A dónde se fue la manteca? Si es pura grasa. ¿A dónde se fue? Uno instintivo. Eso, pues, hermano. Si yo... Entonces uno, por algo se llama milagro, porque va en contra de esto. ¿Me entiendes? Porque si no fuera en contra de esto, no sería milagro. Va en contra de esto. Y estamos hablando de la persona de haber bajado, para que más o menos tenga un conocimiento, entre 30 y 40 kilos. ¿A dónde se fueron? No sé, pero sí que lo vi delante de mi ojo. Como ver tapaduras de oro, de platino, en forma de cruz, de paloma. Todo ese tipo de cosas, lo vimos así, cuando andaban con la boca abierta mostrando. Todo así, pero olvídese. Y eso era multitud, ¿sabes? Toda la multitud. Ahora vamos a hablar también qué de mente tenemos, si tenemos mente de discípulo o mente de multitud. ¿Ven? Y esto tenemos que hacerse un análisis usted mismo, no vamos a criticar, este tiene así. No, hermano, si yo también pensaba muy mal y Dios todavía está tratando conmigo, no creo que ya estoy listo y... No. Para llegar a la altura del varón perfecto, hermano, hay que pasar un montón de cosas. Yo estoy entre Tongo y los vinos nomás, todavía me falta mucho. ¿Amén? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar más de la presencia de Dios. Buscar más de Él y ser más discípulos para poder servir a otro y no ser servido. ¿Amén? Porque siempre, como le dije al principio, la multitud quiere ser servida. ¿Amén? Quiere que Dios le atienda a todos sus problemas. A cambio de nada. ¿Está escuchando? A cambio de hacer nada. Bien. Cuando ven la multitud, se maravilla y se asombra de ver todas las cosas sobrenaturales que hace el Señor. ¿Amén? O en las campañas que se hacen todavía en este tiempo, todavía el Señor sigue usando discípulos en todas partes del mundo. Cosas que ustedes se metan en YouTube, en Internet, y va a haber un montón de cosas sobrenaturales que está pasando en este tiempo. Vamos a leer algunas citas, tengo hartas, pero no voy a leer muchas. Vamos a leer Mateo 9:33. Dice, y echando fuera el demonio, el que decía, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Aquí estamos viendo la multitud asombrada, porque nunca hayan visto esto. ¿Amén? ¿Lo leo de nuevo? Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nos damos cuenta que para Jesús no había nada imposible. Amén. Le traía un ciego y lo sanaba. Y sanaba de distintas formas, hermano. No sanaba siempre igual.
a un ciego isoló con un escupo en el suelo, imagínense, wow. Eso salía y se lo echó en los ojos y lo mandó a lavarse al estanque. Y al lavarse los ojos en el estanque, volvió viendo. Amén. Ahora, Jesús sanó de distintas formas. Lo importante es que los sanó a todos. No hay ninguno que no haya sanado a Jesús. El único que le salió durando fue un ciego que ora por él y le dice: ¿qué ves? Dice: veo a los hombres como árboles. Y Jesús tuvo que volver a orar por ese hombre. Y dice que volvió a orar. Y ahí fue restablecido completamente el ciego. Y veía normalmente a todos. Ahora, nosotros también, si Jesús tuvo que orar 2 veces, bueno, nosotros tendríamos que orar 4, 5, 6 veces para que seamos sanados de algo. ¿Amén? Lo importante es que no perdamos la fe y nuestra creencia. Es como el apóstol Pablo cuando dice: yo sé a quién he creído. ¿Amén? Eso es lo que tiene que tener usted en su corazón. Yo sé a quién he creído. ¿Amén? Para que podamos manifestarse el poder de Dios en cada uno de nosotros. Sigo. Vamos a leer otra cita, 14. Vamos a leer alguna más porque tengo muchas. 14:9. Y dice 14:9, dice. No, esa cita no, perdón. 19 era. 19. Aquí está, sí. Mateo 14:19 dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí nos damos cuenta, todos conocemos la alimentación de los 5.000, ¿no es cierto?, que tiene por título, y ya resulta que habían 3 días que no habían comido esta multitud y lo seguían. ¿Amén? Y hizo sentarse a la multitud, porque Jesús le dice a los discípulos de él de comer. ¿De dónde vamos a sacar para darle comer a tanta gente? Estamos hablando de 5.000, sin contar mujeres y niños. O sea, eran muchos más, pero pasemos 5.000 personas. 3 días detrás de Jesús, y la gente tenía diente largo. Estaban entusiasmados por lo que veía, las maravillas y las cosas que le enseñaba Jesús, porque dice que no hablaba como los fariseos o los que se sabían la ley, sino como quien tiene autoridad. Bien, ¿qué podemos ver en la multitud? Que la gente le seguía. Y aquí vamos dando cuenta que la gente se sentó toda y oró por los panes, los 5 panes y los 2 peces, ¿no es cierto?, que lo traía uno de los discípulos, uno de los niños, y los multiplicó. No me pregunte cómo los multiplicó. Lo único que sé es que quedaron todos saciados y sobraron 12 cestas llenas de pescado y pedazos de pan, que sobraron. Bien, la gente, si usted se da cuenta, le seguía, pero era por lo que veían. ¿Amén? Por las maravillas. Pero a todos les sirvieron. ¿Pero quiénes le sirvieron a toda esa gente? Los discípulos. El discípulo es el que sirve. ¿Está escuchando? Cuando somos discípulos del Señor, nosotros somos llamados a servir, no a ser servidos. El que tiene en mente que va a ser servido no es discípulo, sino que tiene una mente de multitud, no de siervo. Y acá hablamos de servir, estamos hablando de siervo. Ahora, Jesús le habla a sus discípulos diciendo: el que no dejare padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí. ¿Es exigente el Señor? ¿O no? También está hablando: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, nosotros tenemos que identificarnos en qué posición estamos. Estamos de ser siervos, discípulos, o de la multitud. Acuérdense que la multitud también recibió la sanidad y los milagros. ¿Amén? Y muchas veces nosotros perdimos el norte. Dicho muy conocido, ¿no es cierto? Perdemos el norte. Sigamos. Lo otro, que la multitud también compara. Se pone a comparar, va a decirte: no,
predicador es bueno, este es malo, como que a uno lo usa Dios y a otro no lo usa Dios, pero está predicando la palabra de Dios. ¿Sí o no? Está grande y dice, no, este es muy gordito, este es muy flaco, este es muy alto. ¿Me está explicando? O sea, ¿me está entendiendo? Bien, vamos a leer una comparación. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a ver lo que dice. Dice así, el 28 y 29. 7, 28 y 29. Hoy estamos en el sermón del monte. Y cuando terminó Jesús estas parábolas, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. La gente se identifica con una persona. Si usted lo ve, que se identifican ¿con quién? Con Jesús. Y hacen comparaciones. ¿Con qué están comparándose? Con los escribas, con los fariseos, o sea, los doctos de la ley. Eso en el fondo. Son los doctos de la palabra enseña que son los doctos de la ley, los que sabían la ley al revés y al derecho. ¿Amén? Bien, cuando vemos esto y nosotros, siempre la multitud va a estar con esa mente de seguir a uno de estos señores. Ahora, cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, sabemos que podemos ser usados por Dios a cada uno de nosotros. Una de las cosas que habla la Biblia y nos enseña, que dice que el que golpea se le abrirá, el que busca halla, el que se acerca a Dios dice que es galardonador de los que le buscan. Jesús dice, el que viene a mí no le echo fuera. O sea, tenemos cualquier cantidad de textos donde Dios nos ampara para aquel que se acerca a Él. Amén. Inclusive en el Antiguo Testamento también habla de eso. Predicó de eso para la pastora Rosa. Sí. Y habla del impío, que se vuelva al camino. No sé si lo ha leído. ¿Qué cita era esa? Isaías parece que era. ¿Era esa? Isaías. ¿Dónde está Isaías? Isaías. Vamos a leerlo bien. Está fallando la memoria. Donde dice, deje el impío su camino. No sé si se acuerda dónde está. Si alguien se lo sabe. Deje el hombre impío su camino. Uy, se me fue. A los 50 y tanto entonces. Aquí está. Encontrar el fin. Isaías 55:7 dice, para que vea que también sale en el Antiguo Testamento, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se da cuenta, no? Está hablando del impío, el que no tiene a Dios en su corazón. Pero aquí está dándole un consejo. Deje el impío su camino. O sea, más claro echarle agua, ¿no es cierto? Estamos hablando del impío, una persona que no conoce a Dios porque no tiene Dios ni ley. En su corazón me refiero. Y ahí dice que si le busca, le hallará. ¿Amén? Y esto es para todos nosotros, que de repente nosotros, hermanos, nos falta buscar más de Dios. El otro día estaba escuchando una predicación de que si la iglesia no ora, no busca de Dios, no hay presencia de Dios. No sé si he escuchado hablar de que la llave de todas las puertas, ¿la he escuchado, no? Es la oración. Yo con mi señora, yo escuché la primera ese texto bíblico que nosotros pensamos, tuvimos toda una tarde buscando ese texto bíblico. Claro que yo era nuevo en ese tiempo, estoy hablando de 30 y tantos años atrás. Pensé que era un texto bíblico, siempre lo decían de arriba del púlpito. Y resulta que no es un texto bíblico, pero es una verdad. Porque la oración
es la que abre todas las puertas, todas las llaves. Amén. Es una llave que abre todas las puertas con esa, con la oración. Amén. Y yo con mi cielo nunca lo encontraba, preguntando por aquí, por acá. Me dijeron, no, usted no está escrito. Pero es una verdad. No sé si me entienden. Es una verdad que en la práctica de una verdad no está escrito en la Biblia. Es como la palabra Biblia. No existe la palabra Biblia, es la recopilación de varios libros, ¿cierto? 66 libros. Bien, seguimos. Bien. Vamos a saltar todo esto que son más de lo mismo. Esta es buena. Vamos a ver Mateo 27, 16, que cómo la multitud es influenciada. Y lo otro, se deja persuadir. 27, vamos a leer algo, un resto del 16. Vamos a leer un buen resto del 16 para que podamos entender el concepto al 22. Dice así: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Era famoso este era bien conocido por el pueblo, porque era famoso. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, este Pilato sabía todo. ¿Ah? Estaba bien asesorado, ¿eh? Porque no sabía por qué él andaba comuchando, ¿no? Porque tiene gente que lo asesora. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Eso dice, ¿cierto? Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Seguimos viendo que los sacerdotes persuadieron a la multitud. Wow, suena fuerte. O sea, yo tengo un pensamiento, y si soy de la multitud, viene, no sé, mi principal sacerdote, me dice: pidamos a Barrabás. Si yo voy a pedir a Jesús, pero Barrabás, ¿van a pedir ahora? Ya, pidamos a Barrabás entonces. O sea, nos damos cuenta de que se dejan persuadir y la multitud se deja influenciar. ¿Amén? Yo siento una influencia y eso me dejo llevar por la corriente, como se dice vulgarmente. Pero los discípulos no. El discípulo tiene una experiencia y sabe quién es Jesús, sabe quién es su Señor. ¿Amén? Bien, sí. ¿Vamos a la hora? No, para que un poco. Como dije delante, la multitud demanda señal. Y las señales, no sé si no voy a leer la cita, pero dice, hablando de las señales, la multitud demanda señal para saber si él era el Cristo o no. Y Jesús le dice a esta gente, se le será dada la señal de Jonás. Y se fue. Y los dejó a todos metidos. ¿Ven? Y esa fue una gran señal. Pero como ellos no tenían idea, pasó viola. ¿Ven? Como se dice, no tenían idea. Bien. Lo otro, el discípulo cree sin ver. ¿Amén? ¿Has escuchado hablar de ese texto que dice: todo lo cree, porta? ¿Amén? Ya, aquí está hablando de eso, del creer. Cuando hablamos de creer, hermanos, cuando a mí la palabra me dice algo y yo veo lo contrario, ¿yo a qué le creo? ¿A lo que estoy viendo o a lo que creo?
Bien, tenemos un discípulo que tenía mente de multitud, que se llama Tomás. ¿Escuchaba hablar de Tomás? El Dídimo que le llaman. ¿Amén? Tenía dos nombres, se le llama Dídimo y Tomás. Y que lo confiesa, hermano, que de repente puedo tener mi duda, si me quedo callado adentro, así, no lo viene, no creeré. No, te lo confesó delante de todos los discípulos. Le dijo, si yo no viere al Señor, o sea, está hablando de ojo, después está hablando de tacto, y me tiene mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Se lo dice a todos, a los 10, porque ya Judas se había ahorcado. ¿Y usted cree que el Señor no está escuchando? No, estaba ahí, escuchando. No presente como cuerpo. El cielo sabe todo. ¿Amén? Y ahí tenemos un discípulo que tiene que ver para creer, pero tiene mente de multitud. ¿Me quedó claro? Ahora, ¿dónde nos identificamos? Si yo tengo una mente de multitud, puedo ser discípulo, pero con mente de multitud. ¿O acaso tengo mente de discípulo? ¿Ven? Bien, con toda esta cita hay más. Sigo. También voy a leer otra cita. Esta es buena. Hechos 2:6. Bueno, aquí viene una promesa del Padre que es la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿se acuerdan? En el aposento alto. Bueno, una de las cosas que los discípulos obedecen. La multitud sigue. Oye, hay que estar en oferta tal, no, así, pum, parte un soplado. Bien. El discípulo, como cree, le dice una palabra a su Señor y la cree. Bien, la promesa era que esperara la promesa del Padre en el aposento alto. Era el día de Pentecostés. Yo creo que los discípulos fueron a esperar la promesa del Padre, no tenían idea de lo que iban a recibir. ¿Amén? Eso es mi pensamiento. Bueno, llegaron allá, pero pasaron unos días, resulta que eran como 500. Y varios se echaron el pollo, como se dice vulgarmente. Se fueron, se aburrieron. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés había como 120. No que eran 120, dicen que eran como 120. O sea, estamos hablando de 380, se fueron para la casa. Se aburrieron, porque eran 50 días. ¿Amén? Ahora, ¿quiénes creen y permanecen? Esa es la pregunta. ¿Quiénes creen y permanecen? Porque estos 500 fueron porque creyeron, pero no permanecieron. ¿Me está entendiendo? Se aburrieron. No baja nada. No. O sea, creían pero no tenían fe. Ellos estaban esperando con fe, que se quedaron los 120 aproximadamente, dice que esperaron. Y aquí vamos a ver algo, no lo voy a leer porque son varias citas que tienen que ver con lo mismo, que todas las sabemos de memoria, pero para que vamos a entender cuál es la diferencia entre la multitud y los discípulos. ¿Qué pasó cuando vino el Pentecostés? Que empezaron a hablar todos en lengua, ¿ven? Todos empezaron a hablar. ¿Qué pasó con la muchedumbre? ¿Qué pasó con la multitud? Están todos ebrios. Bueno, están todos llenos de mosto y se la palabra que voy a entender, están todos curados, están todos borrachos. Nadie entiende lo que habla. Y el otro dice, no, este está hablando en mi idioma. ¿Cómo pueden hablar? Y empezaron a hablar todo eso. Porque habían varias personas de distintas nacionalidades y le hablaban en el idioma en que habían nacido. Y ahí se levanta Pedro, uno de los discípulos, ¿no es cierto? Que todos sabemos, y le dice, varones Galileo, estos están aquí, no están ebrios. Porque todos piensan que están curados, ¿o no? Sino que es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Jehová, dice que va a mandar, ¿no es cierto?, el Espíritu sobre toda carne, y que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que verán visiones, sueños, empieza a hablarle todas las profecías. Y ahí estamos hablando que en el primer discurso, una persona llena del Espíritu Santo que cree que es discípulo, se convierte en 3.000. ¡Wow! 3.000. Y en el segundo, ahí se cumple la palabra cuando dice a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué son las llaves del reino ahí? Pedro. Ahora, lo otro es muy notorio del discípulo comparado con la multitud. Se le acerca Jesús
a sus discípulos y le pregunta: ¿quién dice la multitud? ¿Quién soy yo? Buena pregunta le hace Jesús a sus discípulos. Bueno, dicen, uno dice que empieza a hablarle de los profetas. Juan el Bautista, que ha resucitado, que era Isaías, Jeremías, y empieza a hablar de la vida de uno de los profetas del Antiguo. Y después, eso es lo que dice la multitud de Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Todos los años iguales son. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí nos damos cuenta que Dios a los discípulos les revela, porque hay una intimidad. ¿Te das cuenta, no? Hay una intimidad más cercana. Y Jesús le dice: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, el discípulo recibe directamente de Dios porque hay una comunión, hay una confianza. Si usted se lee la Escritura, cuando Dios le hablaba a la multitud, le hablaba por parábola, y a veces también los discípulos quedan colgados. Pero mire, le preguntaban aparte: Señor, explícame esta cuestión. Vosotros también estáis ciegos, le decía Jesús. Pero le explicaba con amor para que pudiesen entender. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que...? Porque yo digo que me gustó esta predicación, porque es buena para tener la comparación. Porque muchas veces yo fui como la multitud, y todavía de repente estoy como que una pata allá y una pata acá, en el discipulado y la multitud. Y no estoy hablando que uno es malo y el otro es bueno, pero que ¿en qué lugar estoy yo? Esa es la pregunta. ¿Cómo estoy yo? ¿En qué lugar? Si soy multitud o soy discípulo. Ahora, tiene que ver esto con la comunión con Dios. ¿Te das cuenta o no? Porque Dios al discípulo le va a revelar. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si alguno le pidiere pan, le dará una piedra. Todos hemos el texto bíblico, ¿o no? Si Dios si uno le pide algo a Dios, nos va a dar lo que le pedimos, porque somos discípulos. Ahora tiene que ver cuál comunión yo tengo con el Padre. Nosotros tenemos que ver en qué lugar estoy yo, para que me cambie la mente. El apóstol Pablo habla, es mejor que no sé de memoria, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando que no tenemos que conformarnos a este mundo, escuchar todo lo que habla este mundo. ¿Amén? Porque el mundo lo que habla, dice que el mundo pasa y sus deseos. Eso dice el apóstol Juan. Pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Está hablando de la vida eterna. El que hace la voluntad de Dios, no el que hace la voluntad del mundo. Por eso que hay una diferencia. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la diferencia. Ahora, es muy bueno, usted lo voy a leer de nuevo, es muy bueno este libro que habla a los romanos. El apóstol Pablo dice: no os conforméis, no os conforméis a este mundo, a lo que está pasando. Vemos en la televisión que todo el mundo está al revés, ¿no? Usted ve las noticias, qué espantado las noticias. Que fue encontraron una banda que le hicieron un control y lo encontraron con armamento, cualquier armamento, y se lo llevaron preso para matar. Y el juez lo soltó. No sé si escucharon la noticia, porque el arresto había sido, no procedía, no sé cómo era la cuestión, pero que como que no hubo un problema con el arresto, que no fue llevado a cabo. La mitad de los gallos eran delincuentes, andaban con una subametralladora y tenían cualquier cantidad de cosas y los soltaron. Y ahí dice uno: el mundo al revés, ¿o no? El mundo al revés. ¿Para qué le digo todo? Ahora las leyes que se están sacando, que quieren aprobar en el Congreso, dejan alto que desear. Y un texto bueno que tengo para este tiempo, hermano: cuando veáis todas estas cosas, dice el Señor,
Sabéis que vuestra redención está cerca. Levantad vuestras cabezas, erguidos, porque sabemos que el Señor está a la puerta. Cuando vemos todas estas cosas, hermano, el mundo está al revés. Se cumplen todas las palabras que dice: hijos desobedientes a los padres. Eso no, ya. Oiga, yo me acuerdo cuando era chico, mi papá tenía una correa, estaba cortada así en varias franjas. Una correa igual que esta, y cortada así como en sello, era de cuerda. Antiguamente no se conocía el plato. Le llamaban el San Martín, le diría hasta nombre. Pobre de usted que no le hiciera caso al viejo. Se encontraba con el San Martín. Olvídese que éramos obedientes. Me mandaban a barrer el patio y a barrer el patio, porque si no barrer el patio me encontraba con San Martín. Me tocaba limpiar el baño. En ese tiempo, hermano, no hay lo que hay ahora. Estoy hablándole fácilmente 49 años atrás, casi 50 años. Yo me metía dentro de la taza del baño, WC, ese que usaba para el piso, y uno con esa cuestión tenía que sacar el sarro del baño y dejarlo impecable. Pobre usted que no lo hiciera. Y con la cara llena de risa. Y si no lo hacía, se me olvidaba, ahí está el San Martín esperándome. Ahora los cabros no los mandan. Me pegué y dijo que llamo a los pagos. Ahora el ley que lo aprueba lo mismo. Oye, estas leyes van en contra de la palabra, ¿sabía usted? La palabra dice, hablando de varas, castigarlos con varas, pero no para destruirlos. ¿Por qué se castiga con varas? O sea, ¿cuántos años me dan? ¿Se da cuenta? Entonces quiero que todos estos puntos están al revés. Por eso que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. ¿Amén? Un montón de cosas. No tengo ganas de que usted ve televisión igual que yo. Como el dicho, a veces esa canción a mí pasa lo mismo que a usted. Y podemos ver, hermano, todo esto que está pasando es una verdad. Las escrituras se van a cumplir. Jesús dijo: hasta la última tilde. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y se ha cumplido todo. Todo hasta el día de hoy, hermano. Lo quiero seguir porque es más de lo mismo. La pregunta que debemos hacernos cada uno: si somos de la multitud, ¿tenemos un corazón de multitud o tenemos un corazón de discípulo, del servir, de buscar de Dios, que Dios me hable? Porque Jesús le hablaba a sus discípulos aparte. Cuando los discípulos le trajeron un endemoniado, no sé si lo han leído, y ahí estuvieron los dos. El demonio no salió. ¿Y sabe lo que hizo el papá del endemoniado, del hijo endemoniado que tenía? Se le vio a Jesús: Señor, te traje mi hijo a tus discípulos y no le pudieron sacar el mono. ¿Sabes lo que dice Jesús? Oh, generación incrédula y perversa. A sus discípulos. Ojo, escuchen bien. Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estar con vosotros? O sea, ¿hasta cuándo le voy a enseñar esta cuestión? Ahí no lo aprenden. Bueno, aquí vemos la pregunta aparte, que son discípulos. Preguntamos, aparte que nadie para no avergonzarle: Señor, ¿y por qué no lo podemos sacar? Y Jesús dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Pero también le dice algo: por vuestra poca fe. ¿Amén? O sea, los discípulos tenían poca fe. Estamos hablando que están recién empezando el ministerio. Nadie empieza con una fe así. ¿Se da cuenta, no? Entonces nosotros tenemos que ejercitar la fe, la oración, el ayuno. Son 3 ingredientes para liderar a las personas. ¿Amén? Póngase de pie. El maestro, hasta el día de hoy, nos quiere enseñar. ¿Cuántos creen eso? Y lo bueno que tiene paciencia, no como nosotros.
nosotros somos impacientes de repente, queremos aprender todo rápido. Ahora se ha escuchado hablar de los combos, bueno, se llaman las ofertas, 3 por 1, ya 3 cosas y paga 1. ¿Ven? Bueno, este tiempo igual, Jesús hace lo mismo, de repente te sana y libera y naces de nuevo. Ha tocado personas que se han orado y han pasado esas 3 cosas. Pero los que buscan de Dios, los que creen en Dios. Cierra sus ojitos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor amado. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que esté en medio de la iglesia, Señor, toque nuestros corazones. Señor, yo sé que tú estás trabajando en cada uno de nosotros, Padre. Cual más, cual menos, Señor amado. Tenemos, Señor amado, nuestras deficiencias, Señor. Y tú las conoces, Señor. Porque a ti no te le puedo ocultar nada, Señor amado. Delante de ti, Señor, estamos desnudos, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, Señor amado, y lo que hay en nuestro corazón. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos sigas instruyendo, Padre, para poder entender, comprender, Señor, y hablar lo que tú nos has enseñado a través del tiempo, Señor, para que otros lleguen al conocimiento de la verdad, que eres tú, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú entres a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y tengamos una mente de discípulo, de servicio, de hacer lo que tú has mandado, Señor, por medio de tu Hijo, a la iglesia. Tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.